Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hacer este video con el motivo de responder, creo que la pregunta más habitual que recibí el año pasado, es decir, en el 2020, que es ¿qué cámara me recomiendan para empezar? Entonces se me ocurrió agarrar un montón de cámaras que teníamos acá para poder empezar a compararlas y ver algunas cuestiones y algunas variables. Si bien la idea en el transcurso del video es ir recomendando algunas opciones, no es esa la única idea. Yo no les voy a decir en este video qué cámara ustedes tienen que comprarse para empezar. Les voy a recomendar algunas que en mi opinión son buenas opciones y por otro lado pretendo de alguna forma poder darles algunos conceptos que les permita a ustedes saber qué cámara es la que necesitan. Como primer y única aclaración, está afuera de este video cámaras compactas y cámaras para formato medio. Cámaras compactas porque son muy simples. Si vos ya sabes de fotografía, una cámara compacta la vas a saber manejar. Y si vos no sabés de fotografía y querés aprender, quizás no sea la mejor opción. Ahora, si vos tenés ganas de usar una cámara compacta, está buenísimo. Vos encuadrás, disparás, así son el 99% de ese tipo de cámaras y está muy bien. Ahora, en algún momento vas a tener que aprender qué es una velocidad de obturación, qué es una apertura de diafragma. Es así. Pero si vos te sentís más cómodo en primera instancia simplemente con una cámara en la cual aprietes un botón, encuadres y salga la foto, está muy bien, empezá por donde a vos te parezca. Y formato medio queda afuera, ¿por qué? Porque el film es más caro que el de 35 milímetros y te da menos fotos. Por lo tanto, si estamos hablando de cámaras que yo recomiendo para empezar, no te voy a recomendar que te compres una cámara en la cual haces menos fotos y el film es más caro. Por lo tanto, vamos a ver cámaras de visor directo, con y sin telémetro, con y sin fotómetro, y vamos a ver algunas reflex para 35 milímetros. Cuando hablamos de 35 milímetros, hablamos de cámaras que utilizan este tipo de rollo, ¿sí? Para, nada, como aclaración. Entonces, vamos a empezar por cámaras reflex, ¿sí? Y después les voy a hacer una comparación con las cámaras telemétricas, porque yo tengo más inclinación, o sea, yo recomendaría más cámaras reflex. Pero las telemétricas a veces son interesantes, sobre todo si vos ya sabés lo que querés hacer o estás buscando algunas características particulares, está muy bien. Entonces, en cámaras reflex vos tenés un montón. Y cámaras reflex hay de muchos valores, hay de... Por ejemplo, voy a ir mirando acá y traje esto con la idea de poder ir agarrando, como les decía, ir mostrando. Por ejemplo, tenés las cámaras práctica, al igual que la Zenith, que yo acá justo no tengo ninguna, pero son cámaras, este tipo de cámaras por ejemplo, ahora les voy a mostrar muchas más que cumplen con las mismas características, son cámaras mecánicas y manuales. ¿Por qué es mecánica la cámara y por qué está muy bueno que vos, si estás buscando una cámara para empezar, compres una cámara que sea manual? Porque una cámara que es manual te va a permitir que vos controles las variables, que vos controles qué velocidad va a disparar la cámara, con qué apertura va a disparar. Podés inclusive mentirle con el asa del film, eso es como para otra instancia, pero es algo que vos podés hacer. Entonces está bueno, las cámaras mecánicas, como su palabra lo indica, justamente no necesitan pilas, son mecánicas, no funcionan electrónicamente. Casi todas, ya en determinada época histórica, la pila solo se usa para que funcione el fotómetro, ¿sí? Hay algunas cámaras, por si ustedes estuvieron chusmeando, que tienen fotómetros de selenio. En caso, yo creo que aquí no hay ninguna, no es algo relevante como para este video, pero hay un video que si les gusta los invito a ver, que les va a aparecer por ahí arriba. Entonces, las reflex, que son mecánicas y manuales, están buenas. ¿Por qué? Porque por un lado vos controlas todo y por otro lado evitás la electrónica. Es una cámara más fiable, no importa si vos tenés pila o no tenés pila, la cámara va a disparar. Esta es una muy buena opción, digo, en cámaras como que son más económicas, las prácticas, las Zenith. Muchas veces lo más económico tiene que ver también con la calidad de la cámara. Pero gran parte pasa por buscar cámaras que estén en buen estado. Después, lo otro es a veces hasta relativo. Otra cámara en esa gama, por ejemplo, la Ricoh KR5. A mí esta cámara me encanta, es muy simple. También totalmente mecánica y manual, y tiene la ventaja, por ejemplo, este modelo que tiene montura Pentax K. Entonces vos le podés poner los lentes, por ejemplo, de la Pentax K1000 o le podés poner los lentes de la Pentax M Super, que ahora vamos a hablar de esta cámara que es muy interesante.
Entonces también es una cámara barata, no es tan... no es compleja, o sea, es muy simple en sus características. Yo creo que casi todas estas hay review en el canal, por si a alguna le interesa ahondar. Yo no voy a entrar en las características de las cámaras en este video, no es la idea. A ver qué tenemos acá. La FX3 de Yashica, otro clásico. Idem, cámara mecánica y completamente manual. Es decir, que no hay un automatismo, vos siempre tenés que controlar todo. Y tengo otra cámara que les quería mostrar acá. La Pentax Spotmatic. Esta es un clásico. Esta cámara, si vos la encontrás, yo te la recomendaría. ¿Por qué? Porque es una cámara que está muy bien construida, tiene fotómetro incorporado también. Por ejemplo, en el modelo anterior de esta, que no lo traje acá, que es la SB, es casi igual, pero no tiene fotómetro. Si vos en una cámara no tenés fotómetro, tenés que o bien aprender a medir sin fotómetro, como se hizo en gran parte de la historia de la fotografía, porque las cámaras no vinieron con fotómetro inicialmente. Entonces hay determinadas reglas, o puedes bajarte una aplicación del celular, o puedes medir con otra cámara y trasladarle la medición, o así, básicamente buscarle un poquito la vuelta. Esta cámara tiene la ventaja de tener montura. Montura es, digamos, para hacerlo simple, lo que une el LED, para que es lo que hace que este lente puede tener esta cámara. Si fuese otra montura no iría, ¿sí? Entonces, la montura M42 es a rosca. Y está bueno porque hubo muchos fabricantes que en esta época, luego cada uno le fue poniendo su montura por distintos motivos, que hubo muchos fabricantes, entonces tenés muchas ópticas que le puedes poner de M42. Por ejemplo, este es el Super Takumar 50mm f1.4, este es un lentazo puntualmente, que si lo buscas lo conseguís en alguna cámara por ahí. Por ejemplo, este cuerpo con esta cámara, para empezar, ya es un montón, o sea, está muy copado, este lente es muy bueno y es muy luminoso. Pero suponete que, no sé, vos conseguís el cuerpo. Por ejemplo, esta cámara que les mostré antes, la práctica, también es M42. Entonces yo saco el lente de esta cámara y agarro esta Pentax Spotmatic y se lo pongo sin problema. Esa es la gracia que me parece que tienen las cámaras que fueron hechas con montura M42. ¿Sí? Eso es algo como para tener en cuenta, el tipo de montura. Porque vos generalmente vas a tener que usar, después lo podés adaptar, pero ya adaptar entra como en otro rubro, que tampoco vamos a verlo en este video. Entonces, por ejemplo, esta que yo le decía, la KR5, que tiene montura Pentax K, está bueno porque capaz que vos tenés a alguien que tiene un lente Pentax, o te gusta la óptica Pentax, o no podés pagar una Pentax K1000 que está a veces muy alta en precio, y es una cámara que en general uno busca para empezar. Entonces te compras este cuerpo, hasta quizás con este lente, y después ves si querés otro lente. Entonces, bueno, está bueno saber qué montura tiene tu cámara. Después en reflex tenemos otro tipo de cámaras. Esta es otra que a mí me encanta, se las voy a mostrar porque no la quiero dejar afuera, que es la Minolta SRT101. Esta es una gran cámara completamente mecánica y manual también. Y otra cámara que está muy copada es la Minolta SRT100. Todas esas gamas de Minolta están muy buenas, son cámaras que no son tan caras, que están muy bien construidas. Y a mí, algo que a mí me parece que es interesante, es que tenés gran variedad de ópticas. Por ejemplo, vos te compraste una cámara, bueno, no quiero decir ninguna cámara en particular porque puede estar como condicionando, pero Pentax, Olympus, Minolta fabricaron muchas cámaras durante mucho tiempo y tenés una gama amplia de objetivos. Tenés angulares, tenés teleobjetivos, tenés lentes más luminosos, menos luminosos. Entonces está bueno. El cuerpo en sí, podés tener timer, no tener timer, tener una velocidad más, una velocidad menos, pero lo más importante es la óptica en este tipo de cámaras, no así en lo digital, que uno tiene en el cuerpo de la cámara el sensor, pero nuestro sensor en analógico es el film. Por lo tanto, es más importante prestarle atención a la óptica que al cuerpo, ¿sí? Entonces, en reflex tenemos ese tipo de cámaras que vemos primero, mecánicas y manuales. En ese estilo hay muchísimas, digo cientos, pueden ir por ese lado y está muy bien. Cualquiera que cumpla con esas características va a estar bien. Después tenemos cámaras donde ya entra la electrónica. Por ejemplo, a mí en un momento esas cámaras no me gustaron tanto, ahora me gustan más. De hecho, la que yo uso es así, ahora las vamos a ver. Tenemos la Pentax, la Olympus OM10. ¿Qué quiere decir? Hago aclaración, paréntesis.
una cámara electrónica. Una cámara electrónica es una cámara que sin la pila no funciona. ¿Vieron como las otras? Yo agarro esta Minolta que no tiene pila, entonces al no tener pila no va a andar el fotómetro, pero yo la cargo y la disparo, no importa que tenga o no tenga pila, va a disparar y el diafragma va a abrir y cerrar y va a obturar y la foto yo la voy a poder hacer. En esta cámara no, por ejemplo. En esta cámara, sin pila, ni siquiera la palanca arrastra. Entonces, es una cámara que necesitamos ponerle pila. Esta cámara está el video también porque puntualmente la OM10 es una cámara muy particular. Tiene acá, se le enchufaba un accesorio que vos podés controlar las velocidades de obturación. Pero esta cámara estándar, como venía, es una cámara de prioridad apertura. Es decir, que con pila, cuando tiene la pila puesta, vos vas a controlar los diafragmas, en este caso desde acá, y la cámara va a elegir las velocidades de obturación. Entonces, eso está bueno también para empezar. En algún momento vas a tener que, sí o sí vas a tener que pasar por una cámara donde vos controles todo, porque ahí vas a poder entenderlo. Pero esto está bueno, están buenas. A mí me gustan las cámaras de prioridades. Quizás en otro momento no, porque yo sentía que estaba mejor controlar la velocidad y la apertura y todo. Ahora creo que está bien. Yo en general, inclusive con una cámara que sea completamente manual, tiendo muchísimo más a mover el diafragma que la velocidad. La velocidad casi siempre la disparo fija en 125, salvo que tenga mucha luz o muy poca luz en situaciones extremas. Si no, siempre muevo el diafragma, así que de alguna forma yo utilizo las cámaras en prioridad a la apertura. Otra cámara de este estilo, pero que tiene algo más interesante, es la Pentax ME. Como les decía, de estas están todas las reseñas en el canal. La Pentax ME es exactamente igual, es una cámara que es de prioridad a la apertura. Vos vas a elegir la apertura y la cámara va a elegir la velocidad, pero con una diferencia. Que hay una velocidad mecánica, hay una velocidad, esta cámara no tiene pila. Hay una velocidad que es la de 100x, o sea 1/100, esa es la velocidad, que es mecánica. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta cámara sobre la OM10, por ejemplo? Que una cámara que es totalmente electrónica y no tiene una velocidad mecánica, si vos te quedás sin pila o falla la electrónica, no la podés usar más. La guardás y seguís con tus vacaciones o lo que sea que estés haciendo, o la tenés que llevar a arreglar. Una cámara como esta, si bien no tener la electrónica con el fotómetro y con la prioridad a la apertura, porque para que la cámara entienda según el diafragma a qué velocidad disparar es donde entra la electrónica. Por eso empezó la electrónica en la fotografía, porque generó automatismos. Vos hacías una cosa y la cámara entendía lo que vos hacías y en función de eso hacía la otra parte. Era como un trabajo en equipo. Entonces, al tener esta velocidad, a vos, aunque te quedes sin pila o suceda algún problema, te vas a quedar sin fotómetro, sin nada, pero vos vas a poder seguir eligiendo tu diafragma y disparar a esta velocidad que te va a dar, vas a poder resolver la situación. Ese es el punto. Después de la Pentax ME vino la Pentax ME Super. Estoy hablando de estas porque son puntualmente cámaras que me gustan y que yo tengo. La Pentax ME Super es la evolución de la Pentax ME y lo que tiene es que es una cámara que también tiene una velocidad mecánica, pero a su vez ya vos controlás electrónicamente en esta cámara prioridad de apertura. Como les decía, en esta cámara vos ya podés controlar electrónicamente la velocidad, la apertura. Es una cámara más evolucionada en ese sentido. No digo mejor o peor, digo más evolucionada en el tiempo de la historia fotográfica. Esta es la cámara que yo uso actualmente porque me encanta. Porque es muy chica, por ejemplo, hoy justo vi un video de Carlos Baselga que hace videos de fotografía analógica y si no conocen su canal les voy a dejar el link porque está muy bueno lo que hace, y comentaba que había vendido su Nikon F4. La F4 es una de las mejores cámaras construidas porque no se adaptaba al tipo de fotografía que él hacía. Por eso esta cámara, por ejemplo, hay cámaras que a veces están como que uno dice, yo quiero una Nikon F, y vos te compras la Nikon F y agarras esta tremenda cámara y te das cuenta que es re pesada. Entonces no hay una mejor cámara, eso lo vas a ir descubriendo con el uso. Por eso esto es como así un espectro amplio para que vos vayas viendo las alternativas que tenés. Después de este tipo de cámaras, este tipo de electrónica, pasamos, por ejemplo, ya a otra gama, que es las cámaras completamente electrónicas, ya este tipo de cámaras.
Este tipo de cámaras están muy buenas. Yo usé hace poquito que está la review también en el canal, la Nikon F401S, y me encantó, me gustó muchísimo. Tiene muchas ventajas, por ejemplo en estas cámaras vos no tenés autofoco todavía, y en esto sí tenés autofoco, ¿no? Tiene muchas ventajas, disparás más rápido, el autofoco, está lindo el enfoque manual, pero por ejemplo yo me di cuenta que para algunas situaciones el autofoco es muy útil, muy útil, muy útil. O sea, en digital uno está totalmente acostumbrado y ni te lo planteas. En analógico yo a veces sí me lo planteo y está bueno. O sea, cuando vas a fotografiar, no sé, yo estaba con mi hija y el autofoco hacía ¡tup! Listo. Y la hacía la foto, era más rápido. Por ejemplo, bueno, esto es una cámara completamente electrónica. Son muy interesantes, tanto Nikon como Canon sacaron muchísimo, fue un momento histórico donde se masificó muchísimo y hay muchas más cámaras en el mercado y por lo tanto el precio es menor. Tenés que ver que ande bien, la electrónica, hay de todo. Me parece una muy buena alternativa, en general son cámaras que las puedes manejar manuales, prioridad apertura, prioridad a la velocidad, totalmente automática. Tienen flash incorporado, que las otras en general no tienen flash incorporado. Eso. Es una cámara electrónica. A lo que voy nuevamente con esto es que fíjate que ande bien la cámara, porque si no anda no te metas mucho en esto porque son más endebles, ¿sí? Son menos confiables, estoy hablando en términos generales, que este tipo de cámaras que están quizás mejor construidas. Esta puntualmente, que es la F601, es muy copada, pero a diferencia de la que le contaba anteriormente, la 401, la anterior, funciona con pilas AA, la clásica pila que uno tiene en su casa, la que si tenés un flash, le pones a tu flash, si tenés pilas recargables, le pones pilas recargables y chau. Esta cámara, a diferencia, y muchas de esta época, vienen con distintos tipos de pilas, que a veces son caras, a veces no son tan fáciles de conseguir, entonces es algo a evaluar eso, porque quizás conseguís una cámara que es barata, pero después te das cuenta que cada X tiempo tenés que invertir un dinero importante en una pila. No estoy hablando de un montón de dinero, pero estoy hablando de baterías que son más caras que las pilas que llevan el resto de las cámaras. Entonces es algo, me parece, a plantearte también al momento de conseguir una cámara. Es mucho más completa, ya es una evolución total de todo lo anterior. Si tiene pila AA, es más fácil que vos la puedas probar y ver qué onda. Y si tiene batería, fíjate el precio, fíjate si la conseguís. Hay muchísimo de este tipo de cámaras y hay de todo, así que ahí es cuestión ya de buscar. Así que ahora vamos a pasar a ver cámaras telemétricas de visor directo. Muy bien, bueno, listo, ya vimos reflex, acción. Ya vimos reflex, así que ahora les voy a hablar un poco de otras cámaras que yo a veces las recomiendo también si alguien me pregunta, porque es difícil contestar eso como qué cámara me recomendás, porque es muy amplio, depende tu presupuesto, depende el uso, depende cuánto sabés, si ya venís de lo digital o no sabés nada y estás arrancando en fotografía por analógico. Pero hay cámaras que a mí me gustan puntualmente y que están buenas. Vamos a empezar con algo bien viejo como para que vean porque entra dentro de la gama. Esta es una cámara que es mía, me la compré hace muchos años, es una Kodak de fuelle. Ahora está viejita ya, la verdad. Pero tiene fuelle, ¿no? Yo, para comenzar, esta cámara es hermosa. Hermosa, hermosa. Pero para empezar, la voy a dejar acá porque no la puedo cerrar, no le quiero hacer fuerza ahora mientras grabo el video. Para empezar, no les recomiendo que se compren ninguna cámara que tenga ningún tipo de fuelle. ¿Por qué? Porque los fuelles a veces están pinchados. O sea, hay que mirar, para ver si un fuelle está pinchado o no, tendrían que mirar el sol bien al mediodía y taparse completamente para poder ver si tiene alguna filtración. No es lo ideal empezar por ahí. Después tenemos otro tipo de cámaras que ustedes van a ver mucho. Esta es una Agfa de la Silet. Las Agfa Silet hay muchas muy distintas y hay muchas cámaras de este estilo. Esto es una cámara de visor directo, sin telémetro incorporado y sin fotómetro incorporado. Del fotómetro ya hablamos, es la medición de luz. O sea, con esta cámara vos tenés que aprender o usar alguna otra cosa que no sea la cámara para medir correctamente. Y tampoco tiene telémetro incorporado. Que el telémetro, para que entiendas si te gustan este tipo de cámaras, te lo voy a explicar muy simplemente.
En una cámara reflex, vos por el visor estás mirando por una serie de espejos que hay acá arriba, que se llama pentaprisma, estás mirando a través del lente. Entonces, cuando vos ves en foco es porque estás efectivamente en foco. En este tipo de cámaras no. El visor va por un lado y no hay ningún espejo que te proyecte lo que está viendo el lente, y el lente va por otro lado. Entonces, lo que hace un telémetro es decirte a vos que estás en foco o no estás en foco. Entonces, en una cámara sin telémetro incorporado, vos vas a tener que hacer enfocar según una escala de distancias que está generalmente escrito. Ven que ahí, a ver si llega a ver, hay un infinito. Si no, les pondré una fotito después. Hay un infinito, hay un 5, te dice los metros a los que vos podés enfocar. Entonces vos acá vas a mirar siempre y vas a ver siempre lo mismo. En tu visor vas a ver como una ventana y vas a tener que enfocar según eso. Hay una técnica que está explicada en un video que les dejo por acá arriba, cómo enfocar sin telémetro incorporado, con lo que la cámara dice, pero es más difícil. Sí, esta es un estilo de cámaras. Después tenemos una cámara como la Yashica J. La Yashica J es una cámara sin fotómetro incorporado, no tiene, o sea, como ya hablamos, no lo voy a reiterar tantas veces, pero sí tengo telémetro incorporado. Entonces, yo agarro mi Yashica J y veo la misma ventanita, y en el centro de mi ventanita veo un rectangulito con una imagen que se va superponiendo, y cuando lo que yo veo superpone correctamente, estoy en foco. Entonces, el telémetro incorporado ayuda muchísimo a enfocar. Para mí este estilo de cámaras, como le mostré antes, sí o sí en algún momento la tenés que agarrar, porque tenés que hacer todo manual, desde medir la luz, medir el foco, todo manual. No tenés una ayuda de nada de la tecnología. O sea, sí, pero muy básica. Si vos llegas a hacer fotos con esto, después agarras cualquier cámara y listo. Entonces, este tipo de cámaras está muy bueno. Hay un montón también de cámaras. Yo acá les muestro alguna puntualmente que tenía. Y después ya tenemos otro tipo de cámaras que son más evolucionadas, por ponerle un nombre. Por ejemplo, tenemos la Olympus 35 RC, cámara de visor directo, con telémetro incorporado, con fotómetro incorporado, y ya que también incluye alguna prioridad. Por ejemplo, esta cámara también es prioridad a la apertura. Entonces vos vas a elegir la apertura, la cámara va a elegir la velocidad. Eso. ¿Por qué les muestro estas cámaras? Porque eso ya lo hace una reflex. Porque esta cámara es particularmente chica igual, ¿sí? Voy a hacer la salvedad. Pero en reflex, por ejemplo, la Olympus, la Pentax M Super también es una cámara chica, y vean, no sé si llegan a apreciar ahí, que es bastante más chica. Entonces, a veces, no siempre, porque les voy a mostrar una que no es más chica, son cámaras más chiquitas. Y si vos ya sabés lo que querés hacer, quizás decís, no, yo no quiero, como las reflex en general tienen ópticas intercambiables, estas en general no tienen ópticas intercambiables. Entonces está bueno que vos sepas que a estas cámaras en general no le vas a poner la óptica. Si a vos el ángulo de visión que tiene te sirve, le das para adelante con eso. Así, por ejemplo, también tenés, esta es una de las mejores cámaras para 35 mm que fabricó Olympus. Idem, tiene un montón de automatismos. De hecho, si no mide correctamente, si la luz no da ni automática, o sea, vos la pones en automático y no tiene suficiente luz para hacer la foto, la cámara no dispara. Ya tiene unas cosas interesantes. Tiene un lente muy luminoso, un 1.7. Ya, por ejemplo, la anterior tenía un 2.8, igual que la Yashica J también. A veces son un poquito menos luminosos esas ópticas, pero bueno, tienen otro tipo de ventajas, son más compactas también. Entonces, bueno, esto ya en telemétrica es una cámara con fotómetro, con telémetro, muy compacta, que es muy silenciosa para disparar. Y otra Olympus, tengo muchas Olympus hoy puntualmente porque son hermosas igual y porque me gustan, son las que más intento conseguir en este tipo de formato. Tenemos la 35 LC, también una cámara con fotómetro incorporado, con telémetro incorporado, pero, por ejemplo, si bien tiene una óptica luminosa, que está bien porque esta cámara así de grande, con una óptica que no fuese tan luminosa como el 1.7 que le puso Olympus, para mí no tendría tanto sentido. Pero como pueden ver, no es más grande en este caso, no es más chica, perdón, que la Olympus, la Pentax M. Lo que sí es más liviana, es muchísimo más liviana, que es otra ventaja de este formato. Son en general, porque siempre hay particularidades, son más livianas.
Así que bueno, eso me parece como que es todo lo que les quería contar. Si ustedes usan o empezaron con alguna cámara puntualmente y me lo quieren compartir, buenísimo. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, lo que sea, nos escriben ahí en los comentarios que les vamos a estar contestando lo antes posible. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.